atravesando y por una situación difícil, complicada, política, nuevamente, ¿no? Porque parece que esto ya es una costumbre que se ha hecho, ¿no? Nuevamente, como hemos tenido pues una vacancia otra vez y lo único que hace todo esto es entorpecer la marcha del país. Esperemos que no nos sigamos equivocando y creo que es necesario y conveniente de que los votantes en el país tomen nota y sean suficientemente conscientes de que por quienes votan son las personas que realmente quieren desarrollar el país y no hacer beneficio personal de las situaciones o oportunidades que tienen dentro del gobierno que maneja el Perú. Tratándose de un momento complicado como el que vivimos, me he permitido invitar a dos personas muy identificadas con el Perú. Uno de ellos es el almirante Jorge Montoya, actual congresista de la República, que seguramente ya está con nosotros para darle la bienvenida. Y lo acompaña Hugo Guerra, un periodista de muy alto nivel y además un gran analista político. Creo que ya están aquí ambos, así que les doy la más cordial bienvenida y muchas gracias por estar en Reflexiones. ¿Cómo gracias, están? Pepe, por invitarnos a tu programa. Gracias, Pepe. Qué gusto compartir contigo, Jorge. Bueno, es un placer tenerlos aquí. A pesar de que la situación no es un placer en este momento, pasamos, como he mencionado, pues por una situación nuevamente complicada, difícil, enfrentada en el tema político, a pesar de que la economía de una forma u otra sigue creciendo, cosa pues inaudita en cuanto a que la política no es igual. Pero en fin, vamos a dedicar el programa íntegramente. Usualmente les pido opiniones a mis invitados de lo que pasa en el país, pero creo que esta vez vamos a hablar única y exclusivamente de lo que pasa en el país. Salvo que haya alguna otra noticia importante que esbozar, podríamos atenderla. Entonces vamos a empezar con el almirante Jorge Montoya para que nos dé su opinión, y después la va a tener evidentemente Hugo Guerra, su opinión sobre cómo se produce esta inicial situación en razón a la vacancia que se solicita después de lo sucedido aparentemente, no solamente con el tema de Philip Butters, sino con el tema del tiroteo en Chorrillos. Y producto de esta circunstancia y todo lo que viene atravesando anteriormente nuestro país con referencia a las extorsiones y a la delincuencia permanente. Entonces, ¿qué consideras tú, Jorge? ¿Qué cosa ha pasado? ¿Por qué ha sucedido todo esto? Adelante. Sí, bueno, mira, Pepe, creo que el tema es que hay que analizarlo globalmente, desde atrás, cómo viene produciéndose esto. Así es. Hemos tenido una situación de constante ataque a las instituciones, al Congreso de la República, a la institución presidencial, al Ministerio Público, al Poder Judicial. Permanentemente, de una u otra forma, aparecían todas las semanas en los noticieros algo que criticar, sin poner nada positivo, ni una gota de algo positivo que pudiera haberse encontrado o una mirada diferente de cómo se presentan las cosas. Diferente me refiero a que no podemos ir a atacar las instituciones, tenemos que estar defendiendo las instituciones y eliminando los malos elementos. O sea, el sindicalizar a una persona es muy positivo cuando se tiene la información correcta. Pero no ha sido así, ha sido una lucha, una luz de informaciones negativas que han creado en la población un sentimiento de frustración y un sentimiento de angustia y una gran violencia interna que tiene que ser descargada en algún momento. Hemos estado cargando el vaso hasta que se rebalsa y lo que ha sucedido el día de la vacancia para mí ha sido acordado previamente por algunos partidos. Tienen un libreto hecho que no lo conocemos, de paso a paso qué cosa sigue hasta las elecciones. Han estado queriendo hacer la vacancia hace tiempo. Ustedes saben que yo he sido muy crítico de la señora presidenta cuando era vicepresidenta y ministra, porque el fraude electoral que sí hubo, podemos llamarlo de otra forma, irregularidades o como se le quiera llamar, existió,
Así nació esa plancha presidencial. Lo que mal nace, mal muere. Nació mal, murió mal. Entonces, nos hemos olvidado del conjunto de las situaciones que se han venido presentando de esa época. ¿Qué ha sucedido el día de la vacancia? El Congreso ha actuado como una turba, ¿no? Como una turba de intelectuales que se pretenden dar de intelectuales y de políticos queriendo solucionar el problema de la violencia, de la seguridad ciudadana, vacando a un presidente. La cosa más ridícula que puede existir en el mundo. O sea, que existe la inseguridad ciudadana, existe, que el resultado no es positivo como queríamos nosotros, en la intensidad que debería ser, no lo es, pero se está avanzando. Y no es solución de cambiar un presidente ni un ministro para avanzar con la seguridad, se atrasan los programas. ¿Por qué volver todo a cero nuevamente y empezar al conocimiento, al manejo, al agarrar cancha en el terreno que se está tratando? Y eso toma su tiempo y es en contra del país realmente. Entonces, la solución o el argumento que planteaban para la vacancia, el tiroteo en Chorrillos, la violencia con el tema de Bater en Puno, y bueno, excusas podemos buscar mil, ¿no? Pero en el fondo lo que querían era sacar a la presidenta, marcar distancia de ella y decir que no ha tenido nada que ver con ella durante su periodo, cuando no es cierto. O sea, eso es evidente a ojos de todo el mundo. ¿Ha habido un soporte al gobierno? Sí lo ha habido. Yo he dado el soporte que teníamos que dar para evitar la inestabilidad política que impediría el desarrollo, pero no he estado ni en componendas, ni en cambio de cosas, ni mucho menos aliado del gobierno. He mantenido la distancia que debo mantener como político y tratado de hacer las cosas que considero que deben hacer ellas de la mejor manera. Escribí, Pepe, una reflexión que creo que la podría leer, resume en algo lo que estamos hablando. No podemos seguir así. En los últimos tiempos hemos visto cómo la crítica dejó de ser constructiva para convertirse en una herramienta de destrucción. Ya no se trata de informar, opinar o fiscalizar. Se trata de destruir personas, de despojar de respeto a quienes piensan distinto, de banalizar la investidura presidencial y de normalizar la agresión y la burla. Acaban de vacar a una presidenta que con aciertos o errores mantuvo cierta estabilidad. Lo hicieron por impulsos políticos y emocionales, sin medir consecuencias. Y apenas el nuevo mandatario asumió conforme a la Constitución, empezó nuevamente la campaña de demolición. Yo no defiendo a nadie en particular. Estoy del lado del Perú, del lado de la estabilidad. Soy un patriota que sirvió con uniforme más de 40 años y hoy al país, y hoy con el respaldo popular sigo sirviendo a mi país desde el Congreso. Si queremos un futuro mejor, debemos dejar de destruir y empecemos a construir. Demos un respiro, respetamos las instituciones, empujemos todos hacia un mismo rumbo, estabilidad, unidad y progreso. Leamos, analicémonos, informémonos antes de votar. Solo así podremos recuperar el país que todos merecemos. Muy bien. Esto resume en algo lo que estábamos hablando al inicio del programa. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Sí, bien importante lo que has mencionado. Ahora hablemos un poco con Jorge, con Hugo. Hugo, ¿quiénes realmente solicitan la vacancia? Entonces, esto se produce en un momento que muchísimas personas creían de que ya no era factible una vacancia, que la cercanía de las elecciones era prácticamente, estábamos a 5 meses, el mes de abril que se inician las elecciones, y que era pues inconveniente, innecesario, que era generar, como ha mencionado de alguna manera de otra Jorge, de que una situación como esta producida cuando estamos a puertas de una elección, iba a retrasar más el tema, iba a generar más problemas. Entonces, ¿quiénes estaban? ¿Quiénes iniciaron esta vacancia? No solamente por los hechos que se venían sucediendo, que evidentemente eran preocupantes, pero yo considero que no era necesario en ese momento. Sin embargo, ¿qué opinas tú, Hugo? Gracias, Pepe. Primero, suscribo plenamente lo que ha mencionado Jorge Montoya. Definitivamente no podemos entender lo que pasa en el Perú sin hacer una mirada amplia de contexto internacional, pero también de contexto nacional. La inestabilidad la han venido provocando desde los sectores más radicales
y desde el crimen organizado permanentemente en los 2 últimos años, e incluso desde antes. Puntualmente, ¿qué cosa detona la vacancia de la señora Boluarte? Una semana antes, yo publiqué una columna en el Diario Expreso haciendo una exhortación a la prudencia para no incurrir en el vacío de poder, no incurrir en el caos político y sobre todo no quitarle la solidez al Estado de Derecho que nos debe regir. Sin embargo, ahí, como bien lo ha anotado Jorge, hay una trama que no llegamos a conocer con detalle, pero de un momento a otro, eh, primero Renovación Popular anuncia que va a ir a la vacancia. Sigue Fuerza Popular, que 3 horas antes de pronunciarse había dicho que no estaban de acuerdo con la vacancia. ¿Qué pasó en ese lapso? ¿Qué cosa misteriosa movió tanto al señor López Aliaga como a la señora Fujimori para pasarse a una posición radical que venía siendo alentada por los caviares y por los comunistas en el Congreso? Ya nos enteraremos. De momento no está claro. Ahora, es preocupante que el Congreso de la República haya hecho una vacancia express. Preocupante porque desde el punto de vista constitucional no hay un argumento sólido y claro para haber destituido a la señora Boluarte. Un personaje polémico, yo siempre he estado en la oposición a su gobierno, pero siempre he tratado de contribuir desde la opinión pública con la estabilidad democrática. ¿Qué hace el Congreso de mal? No tiene una justificación constitucional y legal el declararla vacante por incapacidad moral. Una cosa puede ser incompetencia funcional en el cargo, que de hecho no era una mujer con muchas luces para el gobierno, pero desde el punto de vista constitucional no se justificaba que le imputaran incapacidad moral permanente. Eso ha sido un abuso y creo que ha sido un maltrato innecesario a la investidura presidencial el darle casi a medianoche 1 hora de plazo para que se presente en el hemiciclo y haga su defensa ella misma o con un abogado. Ese maltrato me parece que ha sido injusto, innecesario. Después de todo, era la presidente de la República desde el punto de vista constitucional. Afortunadamente, dado ese mal paso, sí ha habido coherencia en la sucesión al gobierno de transición que preside el señor José Gerí. Y hemos tenido la suerte como país de que las decisiones iniciales del señor Gerí sean correctas en la conformación del gabinete que ahora preside el doctor Álvarez Miranda, un ex presidente del Tribunal Constitucional, un jurista destacado, un hombre con doctrina política, porque era dirigente del PPC, partido en el que ha pedido su suspensión temporal, y además es un hombre, lo conozco bastante bien, con la energía y la capacidad para conducir un gobierno en una situación de crisis extrema, porque lo que se va a producir esta tarde, no solamente en Lima, sino por lo menos en 17 ciudades del interior, también es un claro movimiento de subversión. Detrás están los aliados de Sendero, los aliados del MRTA, están manipulando a los jóvenes que pueden ser bien intencionados, han inventado
esto de la generación Z, han inventado un símbolo que es un anime japonés, el One Piece, esta calavera con un sombrero de paja, y obedece a un movimiento internacional, porque esto está coordinado también desde fuera. Nos enfrentamos a un embate muy duro de la subversión comunista y de la violencia que puedan desatar. Así es. Hago votos porque el gobierno del presidente Geri, al que tenemos que apoyar, no por él, sino por la transición democrática y por la salvaguarda de las elecciones del 2026. Ojalá que tenga la energía, la capacidad de controlar esta provocación que es sumamente peligrosa. Muy bien. Muchas gracias, Hugo. Sí, yo todavía tengo la impresión sobre lo que ha sucedido, porque no quiero todavía llegar al tema de poder evaluar lo que Geri está haciendo. Esto podemos conversarlo más adelante, pero creo yo, y creo que hasta estoy convencido de que las fuerzas de la señalada derecha del país, como es el partido político de Porqui, ¿no? Jorge conoce eso muchísimo mejor que yo, Renovación Popular y Avanza País, ¿no? Dos partidos políticos identificados más con la derecha que con la izquierda. Y que sean estos dos partidos, según la información que tengo, los que generen toda esta situación que ha podido pues derivar las cosas en mucho más, un problema mucho más serio para el país, ¿no? Porque ha podido permitir, que hasta ahora el Congreso ha decidido mejor por Geri, pero ha podido permitir que se califique o se rechace a la Junta Directiva del Congreso y se nombre a presidentes como Flor Pablo, o como Ruth Luque, o como sucede. Pucha madrina, viejo, realmente es preocupante. Pero lo que me preocupa más es que quienes generan esta situación, no obstante que además hay un enfrentamiento claro entre Porqui y Philip, ¿no? Y los dos partidos, de acuerdo a la información que tengo, son los que inician. Y además, Fuerza Popular, que no se pronuncia y que después sí se agrega al tema. Los tres partidos más identificados con la derecha estaban poniendo una facilidad a la izquierda para tomar el gobierno. Jorge Montoya, ¿qué opinas tú de todo eso? Yo opino como tú. O sea, lo que han hecho es entregarle a la izquierda en bandeja de plata lo que necesitan para poder hacer el gobierno, por los métodos democráticos. Ya han presentado solicitudes para proyectos de ley donde se aplique el referéndum para la Constitución. Y el cambio de Constitución es una tarea permanente que tienen ellos, no la han dejado en ningún momento. Ya bastante daño se hizo con considerarlos en la mesa del Consejo Directivo del Congreso. Eso fue un daño terrible, porque han ocupado posiciones que ya no se van a reducir, van a seguir creciendo. Han puesto gente en los lugares claves y la van a seguir manteniendo. Entonces, estamos realmente ante una situación atípica, ¿no? Donde la derecha favorece a la izquierda para que tome mejores posiciones en el aspecto político. Acá lo que tenemos que ser claros es una cosa clara y directa. El comunismo no juega con la democracia. Donde hay democracia no hay comunismo. Y viceversa. Entonces no podemos pretender darle espacio a un comunista para que ocupe lugares en un sistema democrático, como que se ha hecho. No tengo nada contra las personas, que son muy buenas personas y todo lo que se quiera, pero tienen una ideología que va en contra de la creencia nuestra de que la democracia es el mejor sistema de gobierno. Y no lo podemos permitir. Ha habido demasiada permisividad, demasiada, no sé qué palabra emplear, no tratar de conseguirse amigos en el otro lado, en el bando opuesto, y considerar que eso es hacer gran política. Eso es hacer un gran error, cometer un gran error como que se ha cometido. Y ahora en esta desesperación de vacancias que venían ya hablándose hace algunas semanas, se ha incrementado tremendamente con el tema de Philip Butter en Puno,
¿no? Y el disparo en Chorrillos. Pero no significa que esa haya sido la causa directamente, ha sido la excusa para poder generar la situación en que estamos actualmente. Sí, no Ahora, solamente. Sí, no podemos, perdón. Dale. Ahora no podemos permitir que se vuelva a lo de Merino, ¿no? Con él se preparó todo similar a lo que se está haciendo ahora para después generar una turba que era inmanejable y lograr la caída del gabinete. Eso no lo podemos permitir de ninguna manera. Hay que detener a los que están asusando a la gente. A ese Lobatón, por ejemplo, la Fiscalía debería actuar de oficio y denunciarlo por subvertir el orden. Está llamando a los estudiantes a que vayan a protestar de manera violenta, ¿no? Ese tipo de cosas ya no se pueden permitir. La democracia tiene que defenderse y actuar con firmeza. O sea, identificar a los que han estado tirando palos, piedras, ácidos y cosas por el estilo de los manifestantes y tomarlos presos y denunciarlos como corresponde. Pero no dejarlos que pasen por ahí para que dicen que no va a subir la presión. Ellos tienen un objetivo claro que es la toma del poder y van a seguir hasta el final. Si no se le pone el pare ahora, va a ser más difícil luego. O sea, la marcha de hoy en la tarde hay que fijarse bien quiénes son los que están agitándola y detenerlos en el momento. El derecho a la protesta es válido cuando se hace de manera tranquila y pacífica y no se altera el orden público. Cuando se altera el orden público, ya el tema es completamente diferente. Es un ataque a la sociedad y ese ataque debe ser actuado de manera legal, pararlo. De acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Sí, volvemos otra vez al tema. Yo quisiera realmente conocer las razones. Los caviares, más que la izquierda, venían trabajando muchísimo, apoyados por el Ministerio Público, por la justicia, para justamente desestabilizar este gobierno. Esto no es una cosa que la vemos ahora, que se ha producido ahora, se venía produciéndose en varias acciones, y varias acciones que fueron realmente manejadas de tal manera por justamente los partidos que he mencionado de derecha, ¿no? Inclusive también estaba Acuña, ¿no? Entonces todos ellos evitaban de que esta circunstancia, la vacancia sucediera, porque ya venía hace un buen tiempo las formas y maneras que manejaba el caviarismo, si quiere llamarlo así, para llegar a esa situación. Conociendo todo esto y sabiendo todo esto, los partidos que he mencionado, partidos de derecha, los tres, porque ya Fuerza Popular también se volteó, y conociendo lo que se está buscando, han arriesgado el país a una situación como esta que todavía no se ha aclarado, ¿no? Y ojalá no tengamos absolutamente ninguna situación deplorable en esta marcha. Entonces, ¿qué razón ha habido para esto? No puede ser la razón de lo que ha pasado con Matras o lo que ha pasado en Chorrillos, ¿no? Yo creo que se sabía que estaban buscando los caviares esta situación. Entonces, ¿cómo se llega a esto? Algo se mencionó hace un par de días, me dijeron, no, pues es que aquí la situación era que ya se llega pues a expresiones o a informaciones que realmente son inválidas, pero en fin, que lo que quería, ¿cómo se llama? Porky, iba a declarar de que ya pues él quería ser candidato a la presidencia y quería todo este tumulto para poder hacer la cosa mucho más importante. Yo dudo un poco eso, pero tiene que haber razones justificadas. Yo creo que esos partidos de derecha tienen que manifestar el por qué se hizo todo esto, al margen de lo que queremos todos, que ojalá Geri pueda tener la tranquilidad que todos deseamos para el bienestar del país. Hugo, ¿qué piensas tú? Como conversábamos hace un rato, Pepe, creo que no tenemos la información completa. ¿Qué cosa detona la crisis y precipita la vacancia de la señora Boluarte? Es absolutamente sorprendente. Sorprendente que Renovación Popular encabece la petición de la vacancia, coincidiendo
con los caviares. Y de todo de un momento a otro. El que haya habido violencia en Puno contra Philip Butters, el que disparen en un auditorio donde había un concierto popular. Pero violencia generada también por su asistencia a Puno, habiendo sido, ¿no? Habiendo sido muy claramente él un contrario a todo lo que había estado sucediendo en Puno antes, y había calificado eso muy, muy duramente. O sea, se estaba arriesgando. Dale, se arriesgó, pero ahí sí tengo la impresión de que los políticos tienen que asumir esos riesgos. De repente debió planificar mejor su visita a Puno, pero el que haya ido me parece un acto importante. No deben quedar reductos o territorios liberados para los comunistas en ninguna parte del país. Pero, te vuelvo a interrumpir para decirte, por ejemplo, Carlos Spa ha estado en Puno y ha estado mucho tiempo en Puno. Y como Carlos me decía sobre cuando sucedió todo esto, me informó diciendo yo he estado en Puno y efectivamente el recibimiento no era un recibimiento caluroso, un recibimiento frío, pero sí tuve la oportunidad y la tranquilidad de hacer mi presencia en paz. Cierro. Claro, definitivamente Carlos Spa tiene un perfil personal y un perfil político totalmente diferente al de Batters. Yo no descalifico que Batters haya ido a Puno. De repente debió planificar mejor sus entrevistas, mejor su agenda. Pero lo que quiero rescatar es el principio de que no debe haber territorio liberado para los comunistas en ningún rincón de la República. Y los políticos están obligados a concurrir al 100% del territorio nacional y no arredrarse. Hay que tener valentía. Eso sí lo valoro. Pero al margen de eso, volvemos al tema del ministerio. Entonces, lo de Renovación Popular a mí me sorprendió muchísimo. Ver a la señora Norma Hierro enardecida presentando su moción de vacancia y coincidiendo con toda la izquierda comunista y caviar del Congreso. Y en el caso de Fuerza Popular, lo reitero, 3 horas antes de que se pasaran a esa posición de vacancia, habían dicho, habían comunicado a través de sus voceros y a través de las redes sociales que Fuerza Popular no apoyaba la vacancia. Pero, ¿qué pasó en 3 horas y dan un cambio tan radical? No sé. Yo no creo que sea solamente un cálculo político. Ahí tiene que haber una historia que ya la iremos conociendo en su momento. Pero lo que han hecho es arriesgado, no es noble, no es correcto constitucionalmente y nos han puesto contra la pared como país, teniendo que recurrir a la fórmula de un presidente de transición. ¿No? Realmente no entiendo cómo los partidos que dicen ser de derecha popular, hayan hecho esta alianza, pero además una alianza contra natura en el Congreso para provocar la crisis y la caída de Boluarte. Realmente no hay una razón. Escucho varios comentarios, pero ninguno me convence de qué es lo que los motivó. La violencia generalizada no era una razón clara, precisa. ¿Qué falta para las elecciones? 6 meses. Es irracional lo que han hecho. Sí, pues. Sí. Entonces, bueno, creo que vamos, en algún momento vamos a tener que conocer las razones por las cuales se ha hecho todo esto, que no solamente han generado todas las circunstancias que conocemos perfectamente, el temor, el miedo, las circunstancias, el enfrentamiento, las marchas, los caviares en las calles, etcétera. Pero no solamente ha generado todo eso, no ha generado que internacionalmente también nos traten como una banana country, como dicen los ingleses. Así es. Es un país bananero, viejo. ¿Cuántos presidentes vacados? ¿Cuántos presidentes en prisión? Esto es realmente nos hacemos un daño inmenso
Y ese daño inmenso lo ha producido estos partidos políticos identificados con la derecha. Es inentendible. No sé si Jorge quiere agregar algo más y después entrar a hablar un poco de Gerí, qué cosa va a hacer, cómo va a ser la cosa y cómo va a ser el gabinete, etcétera. Jorge, adelante. Sí, Pepe, un detalle que no completé mi idea en el segmento anterior, me quedé con algo que decir. A ver. Y el tema de la lucha contra el comunismo, que he sido claro en decir que no conversa con la democracia, la derecha que se consideró que había hecho una gran jugada estratégica al tenerlo en la mesa con ellos, equivocándose que los caviares eran otra fuerza viva que era mucho más peligrosa que los comunistas porque emplean medios de comunicación y están incrustados en los organismos democráticos, entre comillas, y son los que han venido haciendo esta labor de trabajar de manera media silenciosa, media visible, ocupando nuevamente posiciones y llegando a su plan, que es este que estamos viviendo ahora. O sea, ellos quieren generar lo mismo que generaron antes. Vizcarra ya se colgó de la manifestación y van a generar problemas, van a hacerlo así. Ese es parte de su objetivo. Ahora, pero tenemos varios actores que no hemos analizado. Y yo lo he dicho varias veces, pero a veces lo malinterpretaban considerando que estaba yo apoyando al gobierno, y no era así. Los medios de comunicación han tenido una función muy importante en generar la violencia, al transmitir y a reproducir las cosas de una manera inadecuada, ¿no? O sea, en un medio de comunicación, el que entrevista no puede estar asusando al que está entrevistando para que haya más violencia. Hay que saber transmitir las noticias. Se ha distorsionado totalmente lo que es el periodismo en el país. Creo que te necesitará un reacomodo después de que cambie de gobierno y se elija al mejor gobierno que se pueda elegir. Se va a tener que hacer un trabajo muy importante en ese aspecto, porque son los que educan y orientan a la opinión pública y no pueden estar haciendo lo que han venido haciendo. Había un canal que pasaba, faltan 200 días sin que hable la presidenta, 300 días sin que hable la presidenta, todos los días durante 3 meses. Eso es neurociencia para meter en el cerebro de las personas que escuchan que es un enemigo y que ese enemigo hay que eliminarlo. O sea, destruyendo la imagen institucional, independiente si a uno le gusta o no le gusta a quién es el presidente, ¿no? Lo otro que es terrible en este aspecto es que de 128 congresistas, perdón, de 130 congresistas, solamente 128, el pequeño número de 128 estaba de acuerdo con que tenía que salir la presidenta y 2 no estábamos de acuerdo. Mi opinión era negativa, yo siempre he estado en contra de la vacancia, considero que no tiene nada que ver el presidente en este caso, sino tiene que ver las situaciones del país, la estabilidad para seguir desarrollando, disminuyendo la brecha que tenemos, el corte de inversiones que se ha producido a través de esta vacancia, que está preparado para que venga a empezar a trabajar ya este año, se han paralizado. Son millones que se van a perder definitivamente de inversión. Bueno, Pepe, esto tiene para mucho más, pero ahí lo dejamos. Muy bien, sí. Muy importante lo que acaba de mencionar sobre los medios de comunicación, que no lo habíamos tocado. Es evidente, es clarísimo, salvo Willax, ¿no? Los demás medios de comunicación han estado dirigidos a generar toda esta situación que vivimos, ¿no? Y no solamente buscando fórmulas y maneras de que esto se haga realidad, la vacancia de Dina, hablaban de los Rolex todo el tiempo, de todo lo que eran los problemas que tenía Dina con el gobierno. Y en el fondo se sentía de que lo único que estaban tratando ellos era de buscar algo mejor para su circunstancia económica. Y ahí viene todo el problema, aparentemente, de todos los canales, ¿no? Ya Panamericana de Televisión, tengo entendido que se ha vendido, ¿no? Y también el Canal 4 y el Comercio está en proceso de posibilidades de venta. Y Latina no está bien tampoco. Entonces, es obvio de que los canales de televisión, como tú más bien has mencionado con toda claridad, están destinados a informar adecuadamente a la ciudadanía. Y lo único que han hecho es buscar fórmulas y maneras para desestabilizar el gobierno. ¿Tú qué tienes que decir eso, Hugo? ¿Qué tienes que decir sobre eso, Hugo? Mira, una vez más coincido plenamente con lo que dice Jorge sobre los medios de comunicación. El periodismo tiene en este momento en el Perú no solamente una crisis ética, sino una crisis moral. Desde el año 2020
cuando auspiciaron también la vacancia y cuando hicieron todo el movimiento en contra del presidente Merino, después en las manifestaciones y las turbas, la prensa concentrada, los grandes medios de comunicación, asusan permanentemente a la inestabilidad, a la violencia y a generar un clima social de enervamiento, de tensión y de desborde. En este momento, cualquiera de ustedes vea lo que están transmitiendo todo el día varios medios de comunicación, llamando a los jóvenes a más violencia. Así es. Incentivando la subversión y además con una actitud que yo la he denunciado porque es totalmente política comunista. Ver a las Fuerzas Armadas y ver a la Policía Nacional como enemigos de clase, como enemigos del pueblo. Si vemos todas las coberturas de los principales medios de comunicación, siempre las víctimas son los manifestantes y los victimarios son la policía y los militares. Entonces, acá hay un plan que es mucho más complejo de analizar que solamente señalar uno o dos periodistas. Y del otro lado, claro, ahora vivimos en un mundo paralelo, que es el mundo virtual de las redes sociales, donde las 24 horas hay granjas de trolls, ese es el nombre técnico, que alimentan toda esta violencia, toda esta inestabilidad. Si uno entra a internet, al Twitter, por ejemplo, ahora X, vas a ver las 24 horas están llamando y convocando a la subversión, a la violencia, en contra del sistema, en contra de los principios, en contra de los valores, en contra de la patria y en contra de la seguridad. ¿Esto es un plan aislado o es un movimiento internacional del cual se hace eco el Perú? Ahí no podemos dejar de ver que hay fuerzas y manos extranjeras que también están alimentando la crisis que vivimos actualmente. Muy bien, Hugo, muy claro. Sí, has dicho la palabra perfecta. Atraviesan una crisis moral y eso es muy lamentable. Y la mejor demostración de esa crisis moral, aparte de todo lo que se ha manifestado, es como le dan pantalla al señor Vizcarra, uno de los presidentes del Perú, que corrupto, y se dan pantalla a este señor y le genera. No es concebible, ¿no?, que los medios de comunicación estén dirigidos y destinados a generar ese caos y esa crisis en el país. Muy bien. Entonces, creo que todos los tres estamos de acuerdo con todo lo que se ha manifestado con referencia a los medios de comunicación. Adicionalmente, yo quisiera entrar a conversar un poco sobre el presidente Gerí y su gabinete. Adelanto mi opinión en cuanto y tanto solamente voy a expresar de que en esta situación, con lo que yo he sido testigo a través del nombramiento del nuevo gabinete, hay que apoyarlo y hay que generar la mayor cantidad de empuje necesario para que este señor nos lleve a cumplir con la Constitución de generar la elección en abril del 2026. ¿Qué opinas, Carlos, tú sobre eso? Bueno, opino que se debe llevar el gabinete al final. Carlos tiene Jorge, perdóname, Jorge. Soy Jorge Carlos, así que no hay problema. Adelante. No, el tema iba a ser un comentario del momento. El comentario del momento es el siguiente. Mientras estamos conversando acá, en televisión hay una congresista de Renovación que está pidiendo la vacancia de Rospigliosi. O sea, que lo cambien, que haya otra nueva elección para la mesa directiva. Eso es el colmo de los colmos, ¿no? Y el que bestia.
estamos en una situación de crisis que debemos mantener la seguridad y estabilidad del gobierno y no crear otra nueva. ¿Tendrán intenciones de lanzarse ellos de presidente? Pues, ¿qué cosas tendrán en el cerebro? No lo sé, la verdad. Con relación al gabinete, yo estoy de acuerdo que hay que darle el espacio necesario para que se desarrollen. A la gente que conozco del gabinete, creo que están bien seleccionados. Algunos de los que conozco, no conozco a todos. Y nuestra obligación es darle estabilidad para que puedan desarrollar su política y hacer arrancar otra vez el carro que se ha parado en seco. Pero si tenemos acciones como las que estoy viendo por televisión, de que hay congresistas de determinadas bancadas que están pidiendo que se cambie al presidente del Congreso actual, a Rospigliosi, eso significa la caída de Gerí nuevamente y volver todo a foca cero y empezar con más violencia y hacerle caso a la generación Z. O sea, no sé si hay que darles clases de qué se trata la política o realmente lo saben y lo que quieren es generar malestar para el país. Pero tenemos una oportunidad más para rehacernos. Empleémosla, usémosla a favor del país y no en contra. No tengo nada de afinidad política con el señor Gerí, pero merece mantenerse en el lugar hasta que termine su mandato. Si no, vamos a estar igual que lo que hemos venido viviendo hasta ahora. Es muy peligroso para la estabilidad económica del país. Así es. Ahora, hay un actor invisible que no se ve, pero está en todas partes, que son los informales. El Perú vive gracias a que el 70% de la población es informal y se tiene que buscar el dinero al día siguiente. Ellos son los más afectados con esta crisis. Los más afectados. Y en algún momento van a reventar también, van a saltar. Esperemos que llegue la solución antes que suceda lo contrario. Tú has mencionado que estos congresistas que han expresado que han pedido la renuncia de Rospigliosi, ¿de qué bancada son? De Renovación. De Renovación Popular. Sí. Bueno, pues eso es inconcebible, ¿no? Increíble. Seguimos en el mismo camino de pelearnos entre hermanos. Ya, fraccionando nomás. Es increíble, caray. Bueno, Hugo, ¿qué tienes que decir de nuestro nuevo presidente? Solamente he visto una vez personalmente al señor Gerí, con lo cual no tengo una opinión sobre él específicamente. Su trayectoria en el Congreso no es que fuera tampoco sobresaliente, digamos, ha estado en el promedio de lo que es el Congreso actualmente, pero más allá del incidente feo y la poca manera política de la vacancia de la señora Boluarte, se ha cumplido con el rol constitucional de encontrar a un presidente de transición. Entonces, el señor Gerí es presidente de transición. Técnicamente, ni siquiera deberíamos decir presidente, es el que ocupa el despacho presidencial por los próximos 6 meses. Ahora, sí ha tenido un muy buen criterio al elegir como presidente del Consejo de Ministros, la cabeza del gabinete, al doctor Ernesto Álvarez Miranda. Yo lo había adelantado, a él sí lo conozco mucho más, viene de ser decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, pero además ha sido presidente del Tribunal Constitucional, es un jurista reconocido internacionalmente y además, también te comentaba, viene de ser uno de los dirigentes del Partido Popular Cristiano, con lo cual tiene doctrina, tiene formación política. Y precisamente porque lo conozco y he seguido muy de cerca su trayectoria en el ámbito profesional, sé que es un hombre que tiene mucha energía. Creo que él está en capacidad de encontrar las salidas legales, constitucionales, como la que podría tener que aplicarse, un régimen de excepción y hasta un estado de sitio para garantizar el proceso electoral que se nos viene, y que se nos viene muy complicado, ¿no? Entonces, creo que él como cabeza del gabinete es un acierto. Ahora,
he revisado la lista de los ministros. Hay algunas personalidades que francamente son brillantes. Por ejemplo, el embajador Hugo de Sela es un profesional de mucha experiencia, de gran prestigio como canciller. Tenemos en el Ministerio de Defensa a un general que ha estado en el equipo de Chavín de Huántar y que entiendo es muy apreciado en las Fuerzas Armadas. Y así como ellos, tenemos también a la nueva ministra de Economía, que es una funcionaria pública de larga experiencia, tiene maestrías en Japón y en Europa. Entonces, realmente es un equipo sólido. Sin embargo, lo que podemos pedir y exigir solamente son dos cosas. Una, que se mantenga el sistema democrático bajo cualquier criterio, aún recurriendo a un estado de sitio, un régimen de excepción, la fórmula que se encuentre. Y con el uso de la fuerza constitucional, de las Fuerzas Armadas y de la policía. Y dos, que se garantice que las elecciones sean limpias, transparentes. Hoy día, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en un proceso de competencia, recordando que solo el Jurado Nacional de Elecciones es el llamado a ver los temas, aunque sea redundante, los temas electorales, porque por vía de algunos jueces ya se está tratando de burlar el sistema, imponiendo el registro de un partido, justamente de comunistas, por la puerta trasera. Entonces el Tribunal Constitucional nos ha dado las garantías. Todo está hecho en este momento para atentar contra el país. Y Sí, en claro. estas circunstancias tenemos que apoyar, aunque sea ciegamente, la gestión del presidente Geri. No nos queda de otra. Lo de la fiscal de la Nación también. Bueno, lamentablemente, el caso de la fiscal de la Nación es un proceso que se planteó mal por la Junta Nacional de Justicia y lo que mal empieza, mal acaba. Entonces, la restitución de la señora Delia Espinosa, que es una mujer con una trayectoria política terrible, ¿no? Y que le ha hecho mucho daño al Ministerio Público, pero su restitución es legal, es legítima y hay que cumplirla, no queda de otra. Pues, muy bien. Muy bien, Hugo. Le pedimos pues a Jorge ahora que nos diga qué opina sobre este nuevo gabinete, qué opina sobre el presidente Geri. Solamente agregando muy rápidamente que creo que su inicio ha sido hasta cierto punto exitoso, si quieres ponerlo así. Se reunió con los miembros de las Fuerzas Armadas y la policía viendo lo que se venía el día de hoy, para tomar las previsiones del caso. Fue a las cárceles, creo que visitó 3 o 4 cárceles, les quitaron todos los celulares a la gran mayoría de los internos, y que prácticamente casi todas las extorsiones provienen de las cárceles. Entonces ha hecho una buena acción también. Y finalmente hoy día entiendo de que todas las personas que han estado ingresando a esta marcha de hoy han sido debidamente revisadas documentariamente, lo cual me parece adecuado. Muy bien, Jorge, ¿qué piensas tú del presidente Geri, de su gabinete y lo que viene realizando hasta ahora? Bueno, primero siempre saber de dónde viene, ¿no? Él es accesitario de Vizcarra. Esperemos que mantenga la distancia adecuada y que no se deje sobrepasar por las ideas de Vizcarra. Ese es un tema interesante para análisis posterior. Por el momento está, como ha dicho Pepe, está realizando las acciones adecuadas, con la calma adecuada y la prudencia necesaria. Creo que ha empezado con el pie derecho. Esperemos lo pueda mantener de esa forma. Ahora tiene un gabinete de profesionales. No conozco a todos, pero por los que ya mencionó Hugo y algunos otros que tengo yo en la cabeza, sé que van a hacer un buen papel, ¿no? O sea, no tenemos que preocuparnos por su origen ideológico.
todos están más o menos en la línea correcta. Así que por ahí estaríamos tranquilos. Lo que necesitamos ahora es dar tranquilidad al país. Agarrar a esos partidos que están generándose ahora de violentistas y hacerlos entrar en razón. Esa es una tarea que tiene Kerim. Puede convocar a los jefes de partido para llamarle la atención sobre lo que está sucediendo. Porque no se puede permitir que la democracia se nos vaya de las manos por culpa de nosotros mismos. No, eso es algo que no es aceptable en ninguna parte del mundo. Así que ahora otro tema, otra característica de Kerim, que es muy activo. Es muy activo, es muy educado, cortés, ¿no? Saluda siempre a todos. Ese tipo de cosas le van a ir ganando respeto poco a poco también con la población. Así que tenemos las cosas como para poder ordenarlas y que caminen por el lado correcto, más que por el lado incorrecto. Si tenemos suerte, estaríamos llegando a las elecciones del 2026 de manera, hablando optimistamente, de manera positiva, para hacer un cambio de gobierno necesario y esperemos que aprendan a saber elegir nuestros convencionales y no cometer los errores que venimos cometiendo últimamente. Bueno, eso es lo que te podría decir sobre el gabinete, Pepe. No conozco más para poder darte algún argumento mayor al que te he proporcionado. Temprano todavía para dar opiniones precisas. Pero con respecto al tema de Vizcarra y su relación con él, tengo entendido que el mismo Vizcarra ha salido a decir de que no es la persona adecuada, que hay que buscar gente como Flor Pablo, como Susel Paredes, como todas esas personas identificadas no solamente con el caviarismo, sino con los comunistas. Entonces, hay que saber leerle las declaraciones, Pepe. ¿Ah? A Vizcarra yo no le creo ni lo que come frente a mí. Bueno. Y después está siendo inteligente en decir, marcar distancia y también poner a gente que sabe que es rechazada públicamente, ¿no? Sí, bueno. Pero de todas maneras, hay que darle la oportunidad, como han manifestado ustedes también, hay que darle la oportunidad que pueda tener un gobierno adecuado dentro de los próximos 5 o 6 meses que faltan, no sé, para las elecciones del 2026, y que esta marcha sea, pues, no sea lo que usualmente sucede cuando se manejan las marchas por aquellos partidos que lo único que hacen es generar caos y generar crisis en el país. Yo no sé si hay algo más que agregar. Hugo, ¿quieres agregar algo más antes ya de...? Sí, brevísimo. Una vez más reitero la exhortación a los partidos que dicen ser democráticos y que dicen ser de centro o de derecha. Es absurdo, por ejemplo, lo que ha mencionado Jorge, de que en este momento que la calle está ardiendo con las amenazas de violencia y que estamos en pleno proceso de transición hacia las elecciones, se esté pidiendo la renovación de la mesa directiva del Congreso. ¿Para qué incendiar más la pradera? ¿Qué necesidad hay? Eso es generar caos, eso es generar tensiones innecesarias. Fuerza Popular, Renovación Popular y APP deben reflexionar sobre lo que están haciendo porque es un grave daño para el sistema democrático. Tengan cuidado con eso. Bueno, sí, efectivamente ha sido bien importante lo que has dicho. Bueno, ya el tiempo nos ha vencido. Yo les agradezco muchísimo su presencia aquí en Reflexión. Este ha sido un magnífico programa y espero que el país pueda realmente salir con tranquilidad de esta circunstancia y en beneficio para todos los peruanos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Hugo. Gracias a todos los que nos han escuchado. Gracias a ti, Pepe, y a Hugo por compartir este espacio. Me siento muy honrado de haber estado con ustedes. Gracias, Pepe. Gracias, Jorge. Y esperemos que las cosas salgan bien. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Adiós. Chao.